índices de inflación, con la intención del gobierno y también las especulaciones de las consultoras privadas que ya lo habían anticipado de sostener la inflación en un dígito, ¿son sinónimo de reactivación económica, Chantal? ¿Qué dicen los especialistas tucumanos? Exactamente, bueno, tratar de entender esta situación, Caro, y es por eso que vinimos a charlar con el economista Eduardo Robinson para que nos cuente justamente cómo analiza esta situación de la baja en la inflación. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarla. Bueno, a ver, tratemos de explicar y de entender lo que está sucediendo hoy a nivel país y a nivel provincial con esta baja en la inflación. Bueno, en primer lugar, vuelve a dar un dato, si uno lo mira en términos de dinámica inflacionaria, llamémosle así, me parece que es un dato positivo en la medida en que la inflación sigue mostrando un proceso precisamente de reducción, de desaceleración de la inflación, que es muy importante en una economía que viene con una inflación prácticamente del 290%, acumulada durante los últimos 12 meses, un cuatrimestre en el cual la inflación acumuló un 65%. Entonces el dato, si uno lo mira desde el lado positivo, me parece que es un dato que viene cumpliendo en alguna medida los objetivos del gobierno, que es precisamente ir disminuyendo la inflación, pero por supuesto todavía quedan muchos desafíos por delante en cuanto sobre todo a lo que tiene que ver con las tarifas de servicios públicos. Hemos visto incremento en las tarifas de electricidad, en las tarifas de gas, pero claramente hay cierto todavía componentes, llamémosle así, del sistema de precios relativos que todavía están en alguna medida reacomodándose, por ejemplo, combustibles, las mismas tarifas que hace un par de semanas atrás el ministro de Economía Caputo prorrogaba precisamente lo que tiene que ver con los incrementos en las tarifas, entonces eso hace que se vaya prorrogando, llamémosle así, la inflación. Con lo cual hay que ser optimistas, pero con cautela respecto de cómo puede ser el comportamiento de la inflación. Sí es un factor fundamental el hecho de que el gobierno esté imprimiendo menos moneda o a menos velocidad, y eso es muy importante porque claramente contribuye bastante a disminuir la tasa de inflación. Y otro componente es precisamente la apertura a ciertos productos importados que también en todo caso pueden menguar lo que tiene que ver con los precios. Ya hemos visto también en algunos supermercados productos incluso alimenticios que tienden a moderar la tasa de inflación local. Pero bueno, habrá que ver, por supuesto, el impacto que eso tiene en la industria local y, por supuesto, también en el empleo. Bueno, otra de las cuestiones que surgen, que se dieron a conocer ayer, es nuevamente la baja en los intereses que dan los bancos a los plazos fijos y preguntarse hoy en qué invertimos, cómo analizamos esto. Bueno, casi en simultáneo con lo que el INDEC dio a conocer, la tasa de inflación, prácticamente le decía en simultáneo, el Banco Central redujo 10% más la tasa de política monetaria. Esto, por supuesto, tiene repercusiones en lo que tiene que ver con las colocaciones en plazo fijo, que ahora prácticamente las tasas mensuales están en 2,5%, con una inflación del orden del probablemente mayo ubicándose en el orden del 6%, todavía sigue siendo por debajo de la inflación, es decir, estamos teniendo tasas de interés negativas, pero bueno, el gobierno lo que está buscando es disminuir los pasivos, es decir, disminuir todo lo que tiene que ver con la emisión de dinero para remunerar al Banco Central. Entonces, de esta manera no se está fijando demasiado en el ahorrista, sino que disminuye la tasa de inflación, entonces dice, bueno, en la medida en que vaya disminuyendo la tasa de inflación, no es necesario tener tasas de interés demasiado altas, y la contracara de todo esto, Chantal, es que puede haber una dinámica en el crédito, es decir, empiece a haber alguna reactivación en el crédito al sector privado. Ya estamos viendo la oferta de créditos hipotecarios y probablemente también en algunos otros segmentos, como por ejemplo créditos prendarios para la compra de automóviles y también, por supuesto, los créditos personales que han estado bastante, digamos, estancos en los últimos meses, ¿no?
Chantal. Bien, chicos, ahí en piso para que puedan hacer consultas. Sí, doctor, Caro lo saluda, buen día. Con respecto a lo que está hablando usted de las medidas ¿Qué tal? aplicadas, todo muy bien. Con respecto a las medidas aplicadas por el gobierno nacional, de controlar el déficit, bajar el gasto innecesario del Estado, controlar la emisión, entendemos que ha tenido un impacto directo en lo que es el índice de inflación. Pero ¿qué pasa con la actividad? Porque por un lado se logra eso y por otro lado se paraliza la obra pública, hay cuestiones que tienen que ver con un derrame social, que tienen una incidencia directa sobre el empleo, que a su vez, como en la construcción, por ejemplo, el derrame social es muy grande, con mucho empleo indirecto y con muchas industrias indirectas afectadas. Digo, por un lado la inflación, pero por otro lado la reactivación económica. ¿Cómo amigamos esos conceptos? Bueno, sí, eso es fundamental, ¿no? Estamos viendo precisamente un panorama inflacionario relativamente alentador, pero la contracara, como bien señalás, es que una recesión es muy fuerte. Hoy precisamente vamos a conocer por parte del INDEC lo que tiene que ver con la capacidad ociosa de la industria, que claramente refleja lo que tiene que ver con la actividad económica. El problema es que por ahora no hay un programa económico, desde mi punto de vista, que tienda a mejorar las expectativas de las empresas. Para poder dinamizar la inversión es importante conocer cuál es el programa macroeconómico más integral que pone sobre la mesa el gobierno. Yo creo que eso también depende mucho de cómo vaya la evolución de la ley, por ejemplo, esta ley de base que se está tratando ahora en el Senado de la Nación. Es decir, hay otros componentes políticos, en todo caso, legislativos, que tienen que ver precisamente con apuntalar un programa de mediano y de largo plazo, precisamente para ir incorporando todo lo que tiene que ver con el segmento productivo. Si el segmento productivo, si el tejido productivo no es incorporado al programa, bueno, vamos a ver debilidad en el mercado laboral, probablemente una profundización de la recesión, y esto, por supuesto, bueno, es muy elevado, llamémosle así. Si esto es el factor que hace que haya menos inflación, me parece que el costo en términos de actividad es muy alto, y eso, por supuesto, el gobierno lo va a tener que ir evaluando, ¿no? Eduardo, Jorge te saluda. Te pregunto por el tema de la... Hola, Jorge. ¿Cómo estás? El tema de los regulados, especialmente veo que el gobierno está tomando la postura de postergar los aumentos. Ya está hablando con las generadoras de energía eléctrica, por ejemplo, tratando de generar algún tipo de esquema de pago que le permita no impactar de lleno en el bolsillo de la clase media, aunque de todas maneras los regulados siguen aumentando muy fuerte, por lo menos son los datos que acaba de dar a conocer el INDEC. ¿Cómo ves la política, digo, para la gente que nos está viendo y que todos los días ve que le incrementa la factura del gas, de la luz, del agua, y esto sigue, ¿no? Y todavía queda mucho más, ¿no? Sí. Bueno, así es, Jorge, por eso decíamos, estamos hablando de una inflación del orden del 9%, del orden del 8% en la provincia, más allá de las comas. Todavía sigue siendo una inflación muy alta. Para hacer inflación mensual estamos, aliviados porque la inflación fue del 9% o del 8% en la provincia, pero claramente los incrementos continúan. Y por supuesto, como decíamos recién, el gobierno ha prorrogado algunos incrementos, sobre todo en tarifa de servicios públicos, con lo cual la inflación sigue latente. Y acá el problema no es bajar tanto la inflación de niveles tan altos, con una contracción monetaria, con reducción del gasto en algunos sectores, como bien decía Caro, por ejemplo, obra pública, etcétera, sino el desafío prioritario que tiene el gobierno es precisamente no acumular, llamémosle así, inflación reprimida. Entonces, en la medida en que esas expectativas todavía estén, bueno, la inflación, bajarla del orden del 26% en enero al 9% en el mes de abril, por supuesto que es un logro. Ahora, perforar niveles inflacionarios del orden, por ejemplo, del 1% mensual y llegar a un dígito anual, yo creo que ese es el principal desafío que tiene el gobierno. Por supuesto, el sistema de precios relativos lleva tiempo acomodarlo. Las tarifas sabemos que es un problema que viene de larga data por los subsidios que tienen, pero esto va a llevar, por supuesto, bastante más tiempo, Jorge, y es precisamente, como conversábamos recién, el desafío, que no caiga demasiado la actividad económica, pero a su vez también que se pueda ir
levantando los subsidios a las tarifas de servicios públicos y por supuesto eso va a tener impacto en los próximos meses en la tasa de inflación. Lo mismo pasa con las medicinas prepagas, alquileres, etcétera. Es decir, son precios que se siguen actualizando a una velocidad realmente muy importante. Perfecto. Eduardo, muchísimas gracias siempre por tu claridad y por tus conceptos para entender un poco el panorama económico que nos acompaña. Gracias, Eduardo. Gracias, Chantal. Nosotros seguimos con la información. Estamos hablando... por favor, un gusto. Sí. Gracias. La inflación entonces, 8,8% a nivel nacional, 7,9% en nuestra provincia.